¿Qué tal, doctor Rogelio? Buenos días. José, ¿qué tal? Buen Pues, día. buenos días, Rogelio. ¿Cómo Hombre, está? acá disculpen que estoy aquí en clase. Ahorita nos vamos a estar aquí conectados mis alumnos también a tu webinar. Entonces estamos aquí Perfecto. hablando de tercio, pasando del pizarrón aquí a la. Muy Me bien, puse Rogelio. los audífonos y esto, permítame un segundo ahorita para darte la bienvenida y Gracias. ya estar aquí todos en sintonía. Ok, perfecto. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, Rogelio, perfecto. Excelente, perfecto. Ya es que estaba aquí probando. Hombre, José, de verdad, qué gusto, qué alegría que tenerte aquí con nosotros desde Cali, Colombia. La verdad, estamos muy, muy honrados por tu pues, apertura a querer participar en este webinar. La verdad que te agradecemos mucho tu disposición y de antemano sabemos que será un exitoso webinar, ya que conozco tus trabajos, hemos podido pues convivir y estar en varios eventos de estos internacionales y conozco la calidad de tu trabajo y tu disciplina, tu empeño, entonces estamos de verdad muy honrados por que nos acompañes, José. Doctor Rogelio, muchas gracias por la invitación y efectivamente espero poder contribuir con mi conocimiento para que expandamos nuestros horizontes de entendimiento y comprensión de los mercados y también de la vida cotidiana, porque este es un tema que también es inherente a la vida cotidiana. Gracias, Claro, muy amable de claro. nuevo por la invitación. Con mucho No, al gusto. contrario, además de un gran académico, una gran persona, un caballero, educado, vaya, un 10 de Gracias. persona, José, y de verdad nos alegra mucho que estés aquí. Con Entonces, todo sin gusto. más preámbulo, voy a darle la palabra, el micrófono. Bueno, gracias, maestro Julio, también, perdón, ya nos saludé aquí de estar, llegamos aquí todo pasando de una pista a otra, pero muchas gracias por todo, maestro Julio. Y queríamos también, bueno, dar la palabra ya aquí al maestro Miguel Ángel Cortés, que va a ser el moderador de la sesión. Y pues todo el micrófono tuyo, maestro Miguel, muy amable. Muchas gracias. Buenos días a todos. En especial, agradecer al doctor José Augusto Castillo que nos honre con su presencia y participación para el día de hoy presentarnos el tema de asimetría de información e implicaciones financieras. Si me lo permite, doctor, quiero hacer una breve lectura de su currículum. El doctor Castillo es ingeniero industrial, maestro en economía y doctor en administración. Actualmente se desempeña como profesor de finanzas e investigador en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Su línea de investigación se centra en la identificación y medición del riesgo moral, lo que son conflictos de interés en los contratos financieros, campo en el que ha propuesto una categorización analítica basada en variables financieras. Nos parece de inicio, en lo personal, un tema relevante que ya más adelante estaremos comentando. De antemano, doctor, pues de nueva cuenta agradecerle su participación. Si nos lo permiten, compañeros, la idea es que el doctor exponga y una vez concluido podamos proceder de manera ordenada a una sesión de preguntas y respuestas, si así nos lo permite. Entonces, pues bienvenido de nueva cuenta y le cedo los micrófonos, doctor Castillo. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Muchas gracias. Muy grato estar aquí presentando mis avances en mi campo de investigación. Mil gracias por la invitación. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar a mi presentación. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Confirmemos, por favor, la visualización y la calidad de la misma. Sí, se ve bien. Perfecto. Nuestro tema es asimetría de información e implicaciones financieras. Como lo mencionaba Miguel en la presentación, esto corresponde a mi línea de investigación.
Dentro de la asimetría de información existe lo que se denomina el conflicto de intereses, riesgo moral, y es una especificidad relacionada con la asimetría de información. Entonces, en el desarrollo de esta conferencia vamos a abarcar esos temas y como caso particular, pues voy a presentar mis papers que he desarrollado en los últimos años. Empecemos. Cuando dos agentes se enfrentan a una negociación, cada uno de los agentes trae una expectativa, trae una información. Y con esa información cada uno entonces se enfrentan a definir las condiciones del contrato o la forma como se vaya a llevar a cabo una actividad. En general, un contrato, que puede ser un contrato en el campo de crédito, por ejemplo, pero también puede ser un contrato a nivel no formal, por ejemplo, en las relaciones personales, una relación entre pareja, también se puede llevar a entender dentro del campo de la asimetría de información y problemas de riesgo moral. En conclusión, llegan con información, llegan con expectativas al acuerdo. Y una vez se establece el acuerdo, en principio se han plasmado la información o los intereses que se traen. Pero al finalizar, puede ocurrir que una de las partes efectivamente, digamos, considere todos los elementos expuestos en la negociación para el desarrollo futuro de las actividades inherentes al contrato, pero la otra parte quizás no. En general, ¿qué es lo que estamos observando allí? Estamos observando asimetría de información. ¿Y qué es eso? El concepto de asimetría de información es desarrollado por Akerlof en 1970 con su paper asociado al mercado de los limones, el mercado de automóviles en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que describe este concepto? Describe una situación en la que dentro de una transacción o una negociación, una de las partes tiene más información o su información es más precisa, de mejor calidad que la contraparte. Y esta situación lo que hace es distorsionar el acuerdo o el funcionamiento en sí de los mercados financieros. No funcionan de manera eficiente porque una de las partes tiene información mejor o mayor que la otra. Las dos manifestaciones de los problemas de información asimétrica son esta. O sea, la forma como se manifiesta la información asimétrica es la selección adversa y el riesgo moral. Veamos la selección adversa. La selección adversa se da cuando, por falta de información o información imprecisa, antes de firmar un contrato, llegar a una negociación, se termina seleccionando o atrayendo principalmente agentes malos, bien sea malos prestatarios o malos individuos como pareja. Y eso se da porque los buenos se pueden retirar del mercado al no ser reconocidos como tal o las condiciones que se expresan dentro del contrato del crédito o incluso en la relación que se visualiza en principio dentro de la relación de pareja, pues no le son favorables, de acuerdo con Akerlof del 70. En sí, los problemas de selección adversa se presentan antes de la firma del contrato, de cualquier tipo de contrato, bien sea formal, un contrato de crédito, o informal, una relación de pareja, en principio. Ahora, una vez celebrado el contrato, o sea, un momento ex post, aparece riesgo moral también asociado con información asimétrica. ¿Y qué es el riesgo moral? Conflicto de intereses. Se refiere a la situación en que un individuo, amparado por un contrato, tiene incentivos para tomar mayores riesgos o reducir su esfuerzo porque sabe de anticipado que las consecuencias adversas, las consecuencias molestas, recaerán principalmente sobre la contraparte, de acuerdo con Arrow del 63. O sea que esta situación, una vez firmado el acuerdo,
se sobrevienen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el riesgo moral no se va a eludir, no se va a evitar por completo. Se puede reducir, pero nunca se podrá eliminar. Siempre va a persistir la probabilidad de que una vez firmado el acuerdo, el contrato, una de las partes no actúe en función de los acuerdos establecidos. Muy bien. Así las cosas, sobre la base del concepto de información asimétrica, se pueden evidenciar consecuencias, por ejemplo, a nivel financiero. Y aquí he enunciado 3 consecuencias relevantes que están asociadas, varias de ellas, con los trabajos que he desarrollado. Empecemos primero con la presencia de racionamiento en el crédito. Esto está asociado con el trabajo de Stiglitz y Weiss de 1981. Entonces, la presencia de asimetría de información ocasiona racionamiento en el crédito. Más adelante voy a extender o ampliar este concepto, pero en esencia es reducción de las cantidades ofrecidas al mercado. Y puede deteriorar la calidad en la asignación de los recursos financieros en la banca, de acuerdo con Jiménez y Saurina 2006, que en esencia es que le pueden dar crédito a personas o individuos que no son buena paga, pueden obtener crédito por presencia de asimetrías de información. El punto 2, que también voy a desarrollar en la presentación, hace referencia a que la asimetría de información proporciona un marco conceptual para entender ABC. A, la función estratégica de las garantías en el crédito. O sea, que si hay información asimétrica, surge la garantía, surge con el colateral como elemento crucial para que la relación de crédito se pueda establecer. Y aquí presento un paper que hice con un colega en el 2014. B, la presencia de información asimétrica presenta un marco conceptual para entender la probabilidad de no pago de un crédito debido a riesgo moral. Es decir, una vez obtenido el crédito, la forma del desempeño o la manera como el prestatario actúa no va en función de lo que se requiere para el pago del mismo. Y aquí les voy a presentar otro paper que hice con otros colegas en el 2018. Y C, el efecto del riesgo moral, recordemos que es un efecto o una situación ex post derivada de la asimetría de información dentro de los contratos. Entonces, el efecto del riesgo moral en una cartera de crédito, ¿cómo se evidencia? También se lo voy a mostrar en un artículo que hice en el 2023. Y el punto 3, la presencia de asimetría de información permite explicar una gestión deficiente de tesorería. Aquí les coloco un caso particular en el sector de artes gráficas en Colombia, en donde por elementos asociados con el riesgo moral, dentro de un trabajo empírico que desarrollamos, encontramos evidencia que fueron determinantes para la quiebra de algunas empresas del sector textil. Y B, la asimetría de información permite explicar la competencia de recursos financieros entre el crédito productivo y las operaciones de tesorería en el sector bancario a nivel país, a nivel de Colombia. Entonces, esos son los elementos que vamos a desarrollar. Entonces, centrémonos por lo pronto en el razonamiento del crédito. ¿Qué es eso? Veamos. Racionamiento de crédito en el crédito. Se presenta cuando en el sector financiero existen individuos, empresas que pueden acceder a los créditos y otros no, a pesar de existir recursos, de acuerdo con Besanco y Tacor del 87. ¿Y por qué se da este racionamiento en el crédito? Pues por la presencia de asimetría de información. Entonces, el racionamiento del crédito ocurre porque el prestamista está imperfectamente informado de las características y comportamiento que puede tener el prestatario al hacer el crédito.
Las características del prestatario están asociadas con problemas de selección adversa. Es decir, que si hay información asimétrica, el banco no puede saber con certeza si el que viene a pedir prestado es buena paga o no. Esas son las características del agente prestatario. Y su comportamiento, una vez se obtiene el crédito, ¿cómo va a actuar? ¿Será que ese dinero lo va a usar para gastos en general o lo va a aplicar para la gestión productiva como inicialmente lo había determinado o lo había expresado? ¿O podría ser que no va a controlar sus costos y gastos de tal forma que haya una mayor probabilidad de pago de la deuda? Entonces, eso está asociado con su comportamiento, o sea, un momento SPOTS, problemas de riesgo moral. En estas condiciones, los prestamistas, la banca, al responder con mayores tasas de interés para equilibrar la oferta de recursos monetarios ante presiones de demanda, pueden atraer prestatarios de mala calidad. Entonces, si hay asimetría de información, y en un momento de alta demanda de recursos financieros, la banca operando en función del mercado incrementa las tasas de interés. Esta situación puede hacer que los buenos prestatarios digan, no, va a ser mucho pago de intereses, entonces yo prefiero no acceder al crédito ahora. Pero el malo prestatario o el que está en situación de iliquidez y que necesita efectivamente el recurso para meterlos en operaciones de mayor riesgo en aras de obtener una mayor rentabilidad, pagarle al banco y que le quede algo, ese prestatario potencial sí se va a quedar. Entonces, en esta situación, si la banca decide incrementar las tasas de interés, puede hacer que atraiga a prestatarios malos y aleje los buenos, y o puede inducirle a actitudes más riesgosas. Es decir, una vez obtenido el crédito, yo necesito poner a rendir esto mucho porque debo pagar muchos intereses, por lo tanto, las operaciones donde va a colocar ese dinero pueden ser de mayor riesgo y esto va en detrimento para el pago del crédito a la banca, de acuerdo con Stiglitz y Biden y 1980. Ahora bien, bajo un escenario de asimetría de información, de lo que acabo de escribir previamente, el colateral, la garantía, se convierte en un factor fundamental para que el crédito se dé. Se requiere una garantía para que efectivamente haya la movilización de recursos hacia ese prestatario, hacia ese individuo, hacia esa empresa. Se requiere la existencia de una garantía. Lo otro es que haya una relación de largo plazo que se haya establecido entre el prestatario y el prestamista. En ese sentido, si ya hay una relación, ya me conoce, ya sabe que soy buena paga, entonces la presencia del colateral no se va a requerir. ¿Cómo se establece esta relación? Pues pidiendo prestado una vez, así sea que uno no lo necesite el crédito, hay que pedir prestado pequeños montos y pagar cumplidamente para que el sector lo conozca uno como buena paga. De tal forma que cuando llegue a requerir un préstamo para unos activos de mayor recurso, pues pueda obtenerlo con mayor facilidad sin necesidad de tener que recurrir al colateral, y más aún si no lo tiene. De allí la recomendación en términos financieros es, hágase conocer, obtenga un crédito, así sea que no lo requiera, y páguelo oportunamente para que cuando efectivamente lo requieran, por ejemplo, en la adquisición de un bien como una vivienda o educación superior muy costosa, si no hay financiamiento del Estado, usted pueda acceder a ese crédito. De tal manera que un tipo de crédito como para vivienda sí es fundamental adquirirlo. ¿Por qué? Si usted no accede a este crédito, usted tendría que ahorrar, capitalizar durante mucho tiempo para poder adquirir este bien de capital que es muy costoso. ¿Cuánto tiempo? ¿15 años, 10 años ahorrando? En ese periodo, en ese lapso, usted ha tenido que estar pagando, por ejemplo, arriendo y no estaría capitalizando.
Por lo tanto, si usted ya se ha hecho conocer previamente ante el sector financiero, sabe que es buena paga, entonces va a poder acceder a este tipo de créditos con mayor facilidad. Ahora bien, la existencia de una relación entre prestatario y prestamista hace que el prestamista conozca a ese prestatario y cómo paga. Pero otro banco, si no tiene esa relación con un cliente específico, ¿cómo lo conoce? Pues para ello es importante las centrales de riesgo. En la medida que existan sitios que recojan el récord de pago de los diferentes agentes, pues es bueno para el sector financiero porque te conocen, saben cómo te paga, cómo has pagado anteriormente y puedes acceder más fácilmente al crédito, si eres buena paga. Porque también aparece ahí los que no son mala paga. Entonces, si soy mala paga, aparece mi récord y voy a tener dificultad para acceder a crédito si he tenido ese comportamiento. Por lo tanto, si he tenido un comportamiento inadecuado, malo, entonces a mí, como ya me conocen, sí me van a exigir el colateral en esta situación. Es decir, en la medida que haya información disponible y yo aparezco como mala paga y quiero acceder al crédito, entonces efectivamente me van a exigir garantía. Entonces, ¿qué es la garantía? ¿Qué es el colateral? ¿Qué es eso? El colateral es la pretensión del banco sobre los activos de prestatario, en caso de una quiebra, en caso de incumplimiento. Es una alternativa de fuente de recursos para el repago de la deuda, más allá de los flujos de caja que puede generar el agente o la empresa en general, de acuerdo con Tirol del 2005. Entonces, el colateral, además de evitar el racionamiento en el crédito, o sea, que no me otorgan el crédito, que no me den el recurso que estoy solicitando, se emplea para, en un momento es antes, previo a la firma del contrato de crédito, el colateral se utiliza como elemento diferenciador, screening, diferenciador entre buenos prestatarios y malos prestatarios. ¿Cómo así? En principio, si yo soy buena paga, entonces yo puedo poner más colateral, porque efectivamente yo no voy a poner en riesgo mis bienes. Entonces yo pongo más colateral porque yo me reconozco que voy a pagar bien. Por lo tanto, en principio, si yo me reconozco como buena pago, acepto mayor colateral, pero obviamente menor tasa de interés. Ese es el principio. Buenos prestatarios aceptan mayor colateral, pero buscan menores tasas de interés. Y aquí el colateral actúa también mitigando selección adversa, porque si un mayor colateral está asociado con un mejor desempeño en el crédito, entonces ese prestatario que en principio estaría dispuesto a colocar mayor colateral frente a una menor tasa, ese es buen prestatario. Se puede identificar efectivamente su calidad. Entonces mitiga problemas de selección adversa el colateral. Ahora, un momento después, se firmó el contrato, se empieza a pagar el crédito, se usa el crédito, se empieza a pagar. En un momento después, el colateral reduce problemas de riesgo moral, de acuerdo con Agarwal y otros del 2015 y Bester del 94. ¿Por qué razón? Porque si yo he pedido prestado y yo he metido como garantía un activo valioso para mí, yo voy a hacer todo lo posible por pagar mi crédito porque si no está en riesgo que me quiten el activo. Entonces, me incentiva a mí para hacer el mejor esfuerzo, bien sea reduciendo mis costos, generando mayores ingresos de la operación, para poder cumplir y evitar la pérdida del activo. Sin embargo, la presencia del colateral en términos SPOS puede causar que la contraparte, en este caso el banco, no elabore una adecuada gestión de calidad
del prestatario potencial. Y eso se denomina hipótesis del banco perezoso. Entonces, ante la presencia de un gran colateral, pues yo le otorgo el crédito a cualquiera. Y esta fue la situación que ocurrió a la crisis inmobiliaria en Norteamérica, de la crisis del 2009. Presencia o hipótesis del banco perezoso. Un gran colateral, no hay problema, se le entrega crédito a todo el mundo sin mayores escrutinio de su comportamiento de pago, de su capacidad de pago. La hipótesis del banco perezoso, de acuerdo con Manove, Padilla y otros 2001, igual que Menkoff del 2011. Muy bien. Ahora, volviendo a nuestra agenda de presentación, permítame, la coloco por aquí, nuestra agenda de presentación. Entonces, hemos abarcado la definición del razonamiento de crédito y ahora vamos a mirar casos particulares asociados con la presencia de asimetría de información. O sea, vamos a abarcar este punto, el 2, que la presencia de asimetría de información proporciona un marco conceptual para entender la función estratégica de la garantía en el crédito PYME. Entonces, vamos para allá. Veámoslo aquí. Marco conceptual para entender la función estratégica de las garantías en el crédito PYME. Entonces sabemos nosotros que ante problemas de asimetría de información se requiere el colateral para que el crédito se dé. Perfecto. En Colombia existe lo que se denomina el Fondo Nacional de Garantías. Es una institución con capital mixto, particular y del Estado, que brinda garantía automática a las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito. La garantía está alrededor de un 50% a la fecha del crédito otorgado. Repito, opera de manera automática. Es transparente para la pyme. Pero el prestatario, la banca, el sector financiero, sí conoce que existe, obviamente, esa garantía. De tal forma que existe la literatura o existía hasta el 2014, pues mucha conceptualización referente a la importancia en términos cualitativos del Fondo Nacional de Garantías del país, pero no en términos cuantitativos, su contribución a la movilización de recursos para las pequeñas y medianas empresas. Allí identifiqué en compañía con este colega que podríamos, usando la teoría de la asimetría de información, podríamos cuantificar la importancia del Fondo Nacional de Garantías en la movilización de recursos hacia la pequeña y mediana empresa. Y llegué a esta función para la modelación. La función dice que la oferta de crédito en condiciones de razonamiento, porque estamos trabajando con PYME y hay asimetría de información, dado que las pequeñas y medianas empresas en general adolecen de información financiera en principio y una relación fuerte con la banca, de tal forma que existe asimetría de información entre su comportamiento de pago y la banca en general. De tal forma que se puede hablar de una función de oferta de crédito en condiciones de asimetría de información. Sobre esa base, diferentes autores mencionaban que el factor o el determinante del crédito en esas condiciones son los depósitos. Por ejemplo, Barajas y otro del 2001 y Carrasquilla y otro del 2000. Lo que hicimos nosotros es considerar esto, colateral, porque la teoría plantea que efectivamente el colateral es importante para movilización de recursos y condiciones de asimetría de información. Por lo tanto, nosotros consideramos allí es muy importante el colateral. Y el colateral lo brinda el Fondo Nacional de Garantías. De tal forma que la función, la definíamos, la función de crédito en condiciones de razonamiento del mismo, la definimos en función de depósitos y el colateral representado por la garantía del Fondo Nacional de Garantías de Colombia.
Y cuando establecimos esa función, pudimos capturar en términos cuantitativos cuál ha sido esa importancia de esa institución para que las pymes puedan acceder al crédito en el país. ¿Y qué encontramos? Importantísimo, efectivamente, como se mencionaba en términos cualitativos, que es un factor determinante para el crédito de las pymes. O sea, significancia estadística del papel de la garantía del Fondo Nacional de Garantías del país, de Colombia, es un factor determinante en ese crédito. Sin embargo, su efecto es marginal. O sea, este es el aporte adicional en términos cuantitativos. Su efecto es marginal. La encontramos alrededor de por cada un 1% se incrementaba en un 0,06% el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas. Pero encontramos una función cuantitativa, un valor cuantitativo. O sea, es un factor indiscutiblemente y su aporte está dado por este porcentaje. Lógicamente que el que más pesa, como decían los otros actores consultados, son los depósitos, definitivamente. Es decir, en la medida que haya ahorro, haya recursos en el sector financiero producto del ahorro, se puede dinamizar el crédito productivo. Clarísimo. Por otro lado, en esa investigación concluimos lo siguiente. Además de lo anterior, en el contexto de asimetría de información permite identificar un colateral proporcionado por un tercero podría no mitigar los problemas de riesgo moral. ¿Cómo así? Esta garantía determinante para que el crédito se dé la está proporcionando es un tercero. Es decir, no es producto de la gente que está pidiendo prestado. Y teóricamente, para que no se presenten problemas de riesgo moral, una vez obtenido el crédito, el colateral lo debe proporcionar el agente que ha pedido prestado. En ese sentido, si el agente no lo está proporcionando, puede inducirlo a actividades, digamos, de poco esfuerzo, en general inmersa en conflictos de intereses, problemas de riesgo moral. Por lo tanto, además de decir, es importante para el flujo de dinero hacia las pequeñas y medianas empresas y este es el aporte en términos cuantitativos, identificamos que había un problema que podría generar en un momento después problemas de riesgo moral. Interesantemente, frente a esa pregunta, entonces tenía que resolver, pero hasta la fecha el término de riesgo moral esencialmente se había manejado también en términos cualitativos, tal y cual como lo he mencionado a la fecha, es decir, hasta ahora. Por lo tanto, me di a la tarea de modelar, de encontrar ese riesgo moral, pero en términos cuantitativos. Quiero darle una magnitud, más allá de decir es un conflicto de intereses, el agente que ha obtenido el crédito no hace el mejor esfuerzo para el pago del mismo. De hecho, en las relaciones personales también, las relaciones de pareja, una vez se establece el contrato entre las parejas, o sea, si efectivamente son parejas, una de las partes podría no actuar en favor de ese vínculo de tal forma que sus acciones pueden ir en contra de la relación y en beneficio propio para satisfacer un determinado interés y no en beneficio colectivo. Aquí también. Entonces yo necesitaba medirlo. Por lo tanto, con base en esa inquietud, desarrollo este paper, Moral Hazard and the Default Risk of SMEs with Collateralized Loans. O sea, presencia de riesgo moral en la probabilidad de default de las pequeñas y medianas empresas ante créditos con colateral. Para entender eso, desarrollo esta función. La probabilidad de default, la probabilidad de incumplimiento en el crédito, está dado por esta función, lo que se conocía hasta la fecha. Función de indicadores financieros tradicionales, función de liquidez, nivel de liquidez, de endeudamiento, solvencia, etcétera. Pero adicioné indicadores financieros asociados con el riesgo moral.
Entonces, cuando yo me planteo eso, agregar indicadores financieros de riesgo moral, surgen dos cosas. Primero, debo agrupar las categorías de riesgo moral que a la fecha no se habían desarrollado. Entonces, agrupo las categorías de riesgo moral y para cada una de ellas, al menos un indicador que me permite capturar su influencia. Por lo tanto, aquí encuentro categorías para indagar de manera cuantitativa el riesgo moral. ¿Cuáles son esas categorías que identifico? Esas son las categorías. La primera, sustitución de activos. Entonces, cuando uno habla riesgo moral tipo sustitución de activos, ¿a qué se está refiriendo? Llevar a cabo actividades más riesgosas buscando mayores rentabilidades. Entonces, riesgo moral asociado a sustitución de activos, que se escucha mucho en la literatura, es llevar a cabo actividades más riesgosas, mayor riesgo. Y si uno asume mayor riesgo, en principio espera una mayor rentabilidad. Muy bien. Sobre esa categoría y ante la presencia de información financiera, considerando la información financiera, o sea, los estados financieros de las empresas, ¿qué variable me permiten hacer esa asociación? Por lo tanto, la situación es esta. En los estados financieros tenemos, concretamente en el estado de la situación financiera de la empresa, que anteriormente se llamaba balance general, tenemos las inversiones de corto y largo plazo, inversiones de portafolio. Esas no están asociadas con la operación de la empresa. Por lo tanto, son operaciones de mayor riesgo, porque la empresa no conoce en sí o no tiene control sobre esas otras actividades. De tal manera que en principio esas actividades de portafolio se pueden buscar en la medida que se busquen mayores rendimientos. Por lo tanto, están asociadas con esta categoría. Y desarrollo el indicador inversiones de portafolio de corto y largo plazo sobre total activo. O sea, para reducir pues, la magnitud del valor de la cuenta. La otra categoría que identifico es poco esfuerzo. El poco esfuerzo, en términos cuantitativos, está asociado con un pobre control de costos y gastos de operación. En la medida en que se obtiene un crédito y hay poco control de costos y gastos de operación y eso perjudica el pago, efectivamente habrá problemas de riesgo moral. Pero si no lo perjudica, no hay problema de riesgo moral, porque ese es un elemento que vale la pena aclarar. La presencia de riesgo moral de estas variables que estoy mostrando y que he definido tiene una asociación muy importante con el evento en medición y es que lo afecta negativamente. No solo que la variable tenga significancia estadística, sino que haya una afectación negativa en el evento de medición. Porque de lo contrario no. Dicho en otros términos, si yo considero la variable costos y gastos de operación, me da significativa en la modelación, pero no está causando un perjuicio en el evento en consideración, no hay problemas de riesgo moral. Intuitivamente, ¿eso qué es? Que si costos y gastos dentro de la probabilidad de incumplimiento del crédito tiene significancia estadística y lo que está haciendo es que su presencia mejora el pago, allí no hay riesgo moral. Porque están mejor, trabajando en la operación y esa mayor operación requiere más recursos, más costos y gastos y se está viendo reflejado en una mejor forma de pago. No hay presencia de riesgo moral. Pero si es el contrario, sí. Más costos y gastos y deteriora el pago, allí sí hay presencia de riesgo moral. La otra categoría que identifico es la siguiente. La categoría de subinversión. Esta categoría es realizar inversión al margen de la actividad principal de la empresa. O sea, se pide prestado y se reflejan en unas cuentas que no tienen que ver con la operación de la empresa. O sea, no se puede dirigir el recurso a ese tipo de cuentas una vez obtenido el crédito. ¿Y qué tipo de cuentas me reflejan eso? Por ejemplo, gastos no operacionales. Si gastos no operacionales se ve incrementado frente a un crédito y me está haciendo que deteriore el pago del mismo, entonces hay un problema de subinversión.
Y la última categoría que es muy inherente a los créditos es esta. Destinar el recurso del crédito a una actividad distinta de lo inicialmente acordado. Este trabajo lo hice con crédito para capital de trabajo, crédito de corto plazo. En ese sentido, si se pide para capital de trabajo, el destino tiene que ser para ello. Si se utiliza para activos operativos, aún siendo de la operación, y al utilizarlos para activos operativos y ese mayor uso en activos operativos deteriora el pago del crédito, entonces sí se configura uso alterno. De lo contrario, no. Es decir, se puede usar para activos operativos. Si mejora el pago del crédito, no hay problema de riesgo moral en esta categoría. Por lo tanto, la otra variable que identifico es CAPEX sobre total de activos, o sea, focalizándonos en el destino del recurso hacia activos operativos, maquinaria e infraestructura, si inicialmente se ha pedido para capital de trabajo. No olvidar que para que estas variables tengan efecto, o sea, sean consideradas el riesgo moral, tiene que haber una afectación negativa en el evento en consideración. Lo otro que encuentro a partir de este artículo, además de esas categorías asociadas con el riesgo moral, es que hay significancia estadística y que tienen el efecto adverso en el cumplimiento del crédito, o sea, que se configura presencia de riesgo moral. Y las variables que identifico asociadas con sus categorías son categoría, poco esfuerzo, o sea, costos y gastos de operación. ¿Qué es lo que estoy diciendo allí? Que es en nuestro país, una vez obtenido el crédito, las pymes en el periodo en consideración, donde lo analizamos, pero lo importante es el resultado, una vez obtenido el recurso, se disparaban los costos y gastos de operación y se deterioraba el pago del crédito. Entonces, poco esfuerzo. No se controlaba los costos y gastos de operación. Como quien dice, nos llegó mucho recurso y lo despilfarramos. Dos, la otra categoría es subinversión. ¿Qué es? ¿Dónde se refleja eso? Se obtiene el crédito y se utiliza gastos no operacionales, gastos que no tienen que ver con la razón de ser de las compañías. O sea, ¿para qué pedir prestado si no voy a invertir en la compañía? Allí también apareció configurado la presencia del riesgo moral del crédito PYME en Colombia y se pudo hacer con esas categorías que definí. Una vez hecho eso, identifiqué la siguiente situación. Ocurre que, como les mencionaba al principio, la garantía está proporcionada por el Fondo Nacional de Garantías del país y proporciona la garantía para todas las pymes del país. Esa garantía es mucho dinero. Entonces, si es mucho dinero y hay problemas de riesgo moral asociado con poco esfuerzo y su inversión, podría ocurrir que el Fondo Nacional de Garantía de Colombia tuviera una situación de pagos por incumplimiento significativa. Es decir, que podría darse el caso que la cartera se deteriore demasiado por problema de riesgo moral. Por lo tanto, la cartera del Fondo Nacional de Garantía podría estar sufriendo drásticamente por problema de riesgo moral en las pymes, dado que efectivamente lo encuentro que existe. Y a partir de ese cuestionamiento, determino analizar presencia de riesgo moral en la cartera garantizada por el Fondo Nacional de Garantías de Colombia y aparece un paper en el 2023. Interesantemente, el resultado que encuentro es que esa cartera no está siendo afectada por problemas de riesgo moral de manera significativa. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Es que probablemente el hecho de que sea transparente para el prestatario ha hecho que efectivamente no haya ese mayor incentivo. Esa podría ser una de las situaciones. No haya el incentivo de decir, si yo no pago, pues paga ese Fondo Nacional de Garantía. No, porque es transparente.
no se da cuenta, solo lo reconoce la banca en principio. Esa es una de las hipótesis que tengo del resultado, pero en general es satisfactorio porque tenemos dos cosas buenas. El papel del Fondo Nacional de Garantía de la Movilización de Créditos hacia las pequeñas y medianas empresas del país es significativo, es importante y no hay un efecto adverso de su presencia. Genial. Muy bien. Ese fue el punto 2B. Dice, veamos, vamos otra vez a, a nuestra agenda. Entonces ya cumplimos todo lo del 2. Vamos que la presencia de la simetría de información permite explicar la gestión deficiente de la tesorería en las empresas como un factor de la dificultad financiera. Veamos este elemento. Entonces, avancemos y miremos ese elemento. Lo tenemos aquí. Gestión deficiente de la tesorería asociado al riesgo moral. Y para esto tenemos un working paper. Este es un working paper, todavía no lo he publicado, pero ya tengo resultado. Dice el riesgo moral en las empresas con dificultades financieras, el caso de artes gráficas en Colombia. La función que encontramos para esto es probabilidades de dificultades financieras, entendiéndose dificultades financieras, quiebra y algo que denominamos acá reorganización empresarial. Es decir, se cesan los pagos, cesan las obligaciones por un determinado periodo hasta que la empresa tiene nuevamente solvencia y puede decir, listo, ya puedo seguir pagando. Eso por lo general dura 10 años, ese proceso de reorganización empresarial acá en nuestro país, 10 años. Para identificar esa probabilidad, entonces sigo con indicadores financieros, pero ya incorporo los indicadores de riesgo moral, porque efectivamente ya los incorporo a la literatura, los empiezan a usar y hay validez, es decir, hay diferentes trabajos donde citan la utilización de esos indicadores como elementos o factores que efectivamente permiten capturar riesgo moral. De tal forma que al emplearlo en este working paper, ¿qué encuentro? Dice, los resultados evidencian que las causales preponderantes de las dificultades financieras, entendiéndose dificultades financieras, repito, quiebra y reorganización empresarial, del sector de arte gráfica se deben a factores de gestión de costos, costos y gastos de operación, costos y gastos de operación y gestión de tesorería, dicho en otros términos. Costos y gastos de operación está asociado con esta categoría capturado con este indicador y operaciones de tesorería capturado con este indicador. ¿Qué me está diciendo eso? Que la quiebra de empresas de arte gráfica del país en ese periodo analizado se dio por poco control en los costos y gastos de operación. Y otro elemento crucial, el recurso que se tiene lo emplean en operaciones de tesorería, en otros términos, compra de títulos financieros para obtener rendimientos vía títulos financieros. O sea, en lugar de usar el dinero para la operación, la presencia de ese recurso para activo financiero descuida la operación. E interesantemente, ese es un resultado bien llamativo, complejo, en la medida en que está diciendo que hay que prestarle atención a las operaciones de tesorería. Y no se puede descuidar la operación. No se puede llevar a ese uso de rendimientos casi que seguros sin mayor esfuerzo porque puedo descuidar la operación. Ese recurso que se destina para esas actividades, lo que ha hecho es descuidar la operación y ha sido un determinante de la quiebra de esas empresas. Eso lo tengo, repito, en un working paper y es muy delicado ese hallazgo para la gestión del tesorero en esas empresas. Muy bien.
Ahora, 3. Siguiente. Este de aquí. La presencia de asimetría de información permite explicar la competencia de recursos financieros entre el crédito productivo y las operaciones de tesorería en el sector bancario de Colombia. Dicho en otros términos, que algo similar a lo que estoy mencionando con relación a las empresas de artes gráficas del país, el destino de recursos a operaciones de tesorería. Listo. ¿Qué ocurre aquí? Que en el sector financiero he encontrado en este working paper que el uso de recursos para esos activos financieros disminuye el dinero que se puede emplear para los créditos del país, créditos productivos, créditos para las empresas. Complejo. Complejo porque en principio lo que soporta el crecimiento en nuestro modelo es la existencia de ese crédito destinado al sector productivo. En la medida en que se vea disminuido por esas operaciones de portafolio, pues está en general retrasando el crecimiento de la infraestructura de producción del país, de producción, que es en última una de las que más jalona el empleo y en general el crecimiento económico. Volvamos. Entonces, veamos eso. Quedámonos en la última consideración, el caso del competencia, o sea, que sirve como elemento para identificar la competencia entre el recurso financiero y el crédito productivo en el país. ¿Qué tengo aquí? Para determinar eso, llego a esta función. El crédito en el país, en general, todo el sistema bancario del país, de Colombia, todo esto, este es un working paper a nivel país, lo defino como función de los depósitos. Siempre los depósitos son clave cuando se quiere encontrar movilización de crédito. Le incorporo variables de riesgo moral porque quiero ver el efecto de este crédito de la banca. Estoy ya desde el lado de la banca, de la oferta de crédito, no desde la demanda de crédito, sino de la oferta. En función de las variables de riesgo moral más la tasa de interés. Ese es el modelo al cual llego. Entonces, ¿qué encuentro en este working paper? Los resultados evidencia presencia de riesgo moral asociada a un proceso de sustitución de activos con carácter estructural, o sea, lo que mencionaba alrededor de se usa recurso en operaciones de tesorería, activos financieros, y disminuye el crédito, el otorgamiento de crédito. Y cuando se habla estructural, es que se evidencia no solo en el corto plazo, sino una tendencia de largo plazo, porque ahí usé un modelo de Beto, donde puedo capturar comportamientos de corto plazo y de largo plazo. Por eso hablo de carácter estructural. Aunque de intensidad moderada, o sea, el efecto en la disminución no es significativo, pero existe. Y dentro de un sistema crediticio donde converge estabilidad de largo plazo, o sea, las variables que definen ese modelo se expresan de manera estable, es un modelo que captura un comportamiento estable del otorgamiento del crédito en el país. Y reasignación financiera y ajuste progresivo. En conclusión, lo que digo allí es, si hay evidencia de riesgo moral vía sustitución de activo, donde la utilización de operaciones, compra de títulos del gobierno, bonos y otros títulos en general, reduce la disponibilidad de recursos para el crédito. ¿Cuál es la implicación de ese resultado? La implicación que le encuentro a ese resultado es esta, que me parece, digamos, de mayor cuidado, es
¿Qué pasa si nos enfrentamos con una situación de altas tasas de interés? Lo que me está diciendo ese resultado es que ante la presencia de altas tasas de interés, por ejemplo, de los bonos del gobierno, ¿qué podría ocurrir? Que se utilicen esos bonos del gobierno, haya un interesantes recursos que se vayan al bonos del gobierno a generar activos financieros, porque también van a crecer sus tasas en similar proporción. Una cantidad de recursos significativo. Y como me está hablando que este comportamiento es estructural de todo el sistema, en la medida en que haya altas tasas de interés y esas operaciones sean de menor riesgo, pues un agente racional lo que va a hacer en principio es buscar esas buenas tasas, dado que hay altas tasas de interés, tienen poco riesgo y va a descuidar el crédito productivo. Es decir, que se van a otorgar menos créditos en el país, de acuerdo con ese hallazgo, porque habrá una preferencia, hay un trade-off ya encontrado en el modelo entre operaciones de tesorería y crédito productivo. Así las cosas, entonces llego al final de mi presentación. Los artículos, por ejemplo, pues se pueden encontrar aquí en el link correspondiente, ¿sí? Allí en el link, ahora les podría mostrar los artículos. Esta situación que he esbozado con mayor énfasis en el crédito, les decía que también se puede dar en las relaciones de pareja, porque una vez se consolida la relación de pareja, el comportamiento o la actitud de una de las partes puede ir en detrimento de la del otro. Por ejemplo, no se haga el mejor esfuerzo a nivel familiar, a nivel de la casa o a nivel laboral para los recursos que se requieren para el crecimiento de los dos y se le deje toda la carga a la contraparte. De tal forma que los problemas de asimetría de información uno los puede ver evidenciado en diferentes campos, diferentes sectores. En este caso particular, sector financiero, mucho énfasis en el sector de crédito, pero también, por ejemplo, en las relaciones personales o laborales. Mil gracias y estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Castillo. Muy interesante esta plática sobre la simetría de información. En todos los aspectos de la vida profesional y académica se presenta. Yo quisiera, ahora sí, permitirme hacer un comentario. En días recientes estábamos en la materia del doctor Rogelio, platicando, viendo un caso de Lehman Brothers, ¿no? De la burbuja. Y creo que la simetría de información ahí fue la base para la crisis que se generó. Desde mi perspectiva, creo que eso fue lo que sucedió, y considero que en materia de gestión pública, que es el área en donde yo estoy haciendo mi investigación, pues también el conocer de la simetría de la información, la investigación de este tema tan interesante, pues debe permitir generar políticas que promuevan la transparencia, que ayuden al usuario de servicios financieros, y que ayuden a reducir riesgos, ¿no? Porque al final, ya usted bien también lo señala, ¿no? Creo que esta simetría de información, pues, por un lado quita a los buenos clientes, ¿no? Y aumenta las tasas y los riesgos para todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy interesante y quiero ver qué compañeros desean participar. Si levantan la mano. Doctor Rogelio, me parece que vi que levantó usted la mano, ¿no? Eran unos aplausos más bien, pero con todo gusto. Si alguien hay Perdón. antes, yo le daría la palabra aquí, por ejemplo, a Angelina o Iresina o quienes estén con la mano levantada y yo posteriormente, sí, con todo gusto. Ok, bueno, Angelina, por favor, primero, después Chirecine. Gracias.
Hola, buenos días. Saludos desde el puerto de Veracruz. Doctor, muchas gracias por su investigación muy interesante. Yo siempre digo que yo no sé mucho de finanzas, pero la verdad es que la forma en que lo explicó me parece bastante clara, porque en efecto es algo que vivimos todos los días. Me quedo con el consejo de pide el préstamo para la empresa, aunque no lo necesites, algo pequeñito, es cierto, porque y mira que te los ofrecen porque ven que tienes buenas finanzas y dicen, oye, ¿quieres un préstamo? Yo siempre digo, no, no lo necesito, amigos, pero no, en efecto, lo tomaré y lo haré. Pero la verdad es que me asombra mucho y quizá porque yo también estoy intentando medir algo que es más conductual, intentar traducirlo a cosas cuantitativas como la reputación corporativa en mi caso en un sector como el sector logístico portuario, que además tiene muchos temas muy técnicos, ¿no? Y de cumplimiento. Y cómo usted maneja el tema de el riesgo moral, o sea, cómo puede manifestarse en decisiones para invertir o de temas de gestión financiera o incluso en la intermediación de la banca, ¿no? Y aquí le quería preguntar. ¿Usted piensa que, no sé, el riesgo moral podría ser o podríamos entenderlo también como un problema de gobernanza de la organización, o sea, más que exclusivamente financiero? Y si es así, entonces a lo mejor tendríamos que pensar en variables relacionadas con liderazgo, cultura organizacional, no sé, sistemas de control interno, para complementar quizá esos indicadores, ¿no? No sé, eh, para explicar un poco el incumplimiento crediticio. ¿Usted qué opina? Angélica, interesante apreciación. Efectivamente, el riesgo moral está inmerso en todas las relaciones contractuales. Después de que haya una relación contractual, siempre va a aparecer allí problemas de selección adversa y problemas de riesgo moral. Ahora bien, yo lo he empleado al crédito porque es un concepto que en principio se veía como abstracto, entonces lo que hice es lo aterrizo. Hay unas variables que me permiten la cuantificación, pero esas variables quizás estén esencialmente relacionadas con la parte financiera. Ahora, para llevarlo a otros escenarios, yo puedo partir de la conceptualización. Y cuando parte de la conceptualización, necesariamente eso me da la posibilidad de encontrar otras variables que pueden ser cuantitativas también. En ese sentido, sí, efectivamente, hay que llevarlo hacia allá para poder identificarlo, medirlo y poder gestionarlo. Porque cuando se habla de gestión del riesgo, por ejemplo, si yo no puedo identificarlo, medirlo, pues será difícil su control. En ese sentido, donde usted lo ha visto, es muy pertinente. Ahora lo que puede hacer es utilizar las conceptualizaciones, por ejemplo, las categorías en términos de definición, para ubicarlo en ese otro escenario, ese otro campo y ya pensar qué variables le permiten hacer esa medición. Pero hay que tener en cuenta esto, que una vez encuentre esas variables, efectivamente debe haber una afectación negativa en el evento de medición. Porque puede ocurrir que haya significancia, pero no haya una afectación negativa. Entonces ahí no hay una configuración del riesgo moral, porque para que él se presente, debe existir una afectación adversa a lo que se pretende hacer. Perfecto. La animo a que efectivamente haga ese tipo de hallazgo y se meta en ese campo para ampliar el marco de teórico y aplicativo del riesgo moral. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Compañera Iresine, por favor, adelante. Hola, doctor Castillo, excelente ponencia. Fíjese que yo actualmente me encuentro realizando mi protocolo de investigación o mi anteproyecto, mi proyecto de tesis referente a los desafíos de género en la permanencia de las MIPYMES, justamente de aquí de la ciudad de Jalapa. Y bueno, yo tenía una pregunta muy puntual respecto al estudio en el contexto colombiano que usted nos plantea de manera muy clara, por cierto. ¿Qué características particulares de las pymes evaluadas, vamos a llamar de sector económico, tamaño de la empresa, nivel de madurez,
mostraron una mayor tendencia a incurrir en estos riesgos de sustitución de activos o subinversión. Me gustaría saberlo. Bien, interesante pregunta, porque se puede mirar, Irene, como un campo adicional para profundizar. Porque inicialmente mi gran problema era cómo hacer esa medición de un concepto que hasta esa fecha había sido cualitativo, descriptivo. ¿Cómo llevarlo en términos de riesgo moral asociados con esa categorización? Perfecto, ahí puede interesantemente expandirlo. O incluso la gerencia, si por género aparece problemas de riesgo moral, uno u otro, también lo puede extender. Es decir, ya existe la validación de las categorías, funcionan. Ahora puedo complementarla con nuestros estudios. Bien interesante, Irene, si se mete a desarrollar ese tipo de estudios, bien sea en su país o en cualquier otro. Sí, doctor, muchas gracias. De hecho, lo estoy haciendo con empresas lideradas justo por mujeres. Bien, Gracias. éxitos. Doctor Rogelio. Doctor, está apagado su micrófono, doctor. Perdón, ahora. Gracias. Sí, que hace rato eran aplausos, digo, pero ahora sí ya, este, con todo gusto, sí quisiera aquí hacer una intervención. Antes que nada, felicitarte, José. La verdad que siempre recuerdo mucho de tu estilo de presentación, que siempre también las ponencias que he tenido la oportunidad de escucharte, pues siempre esta claridad y elocuencia y pues detalle y a su vez también un manejo del tiempo estupendo, ¿no? Que siempre eso es muy grato escucharte, ¿no? La verdad que reconocer eso y sobre todo, pues esta facilidad y magistralidad con la que hiciste, ¿no? Cuando se presentaba la agenda, que decías, pues dije, qué bárbaro, cómo va a abarcar tantas cosas en tan poco tiempo y qué bárbaro, lo has hecho con magistralidad. Eh, Todo muy claro aparte, ¿no? Y resaltando esto, yo creo que es un ejemplo muy claro. Aquí hay varios alumnos del doctorado, ¿no? Que tenemos aquí en el IESCA, y luego hablamos de este tipo de presentaciones para conferencias, ponencias, todo eso. Y bueno, pues aquí tiene un ejemplo de estos del cómo se debe hacer. Entonces, felicitarte, aparte de, pues, el tema muy interesante, estas aportaciones que han hecho, pues sí, al corpus de la literatura están tan magníficas, ¿no? Toda la parte está del riesgo moral, yo también la verdad no lo había visto, y estos valores, esos indicadores que fuiste metiendo a estos modelos me parecen que son muy útiles, muy interesantes, y bueno, y a reserva ya después de que pueda ver tus papers con detalle, me acuerdo que uno es el de Finance Research Letters, ¿no? Entonces aparte un super journal, ¿no? Muchas felicidades, de verdad, ahí se nota pues mucho el trabajo y la calidad, los trataré de ver después ya con calma. Y un poquito nada más ahorita para darme la idea, porque ya eso pues, evidentemente no había ni el tiempo ni para detallar tanto, pero para quedarme nada más como una idea, ¿qué método, digamos, o qué técnica estadística o econométrica es con la que utilizaron en general para validar estos modelos? No, no tienes que dar todo el detalle, no nada más para darme una idea de como que por qué lado se fueron, a reserva que después ya en el paper lo vea yo con calmita, ¿no? Pero para no quedarme ahorita como que nada más con la curiosidad, bueno, más o menos por dónde utilizaron. Y eso sería Ya, la base de esa consulta muy breve, y felicitarte sobre todo, José. Y muchas gracias nuevamente. bien. Gracias, Rogelio, doctor Rogelio, por las palabras. En la modelación econométrica dependía de la necesidad. En ese sentido, considero en principio todas las gamas de modelación econométrica. Y el punto de partida, más allá de todas las gamas que existen, es qué están recomendando los otros que ya han pasado por ese tipo de modelación. De tal forma que pasé de emplear regresiones lineal, pero, por ejemplo, en el 2014 uso una regresión lineal
pero me encontré con una dificultad y era la cantidad de datos. Entonces tuve que utilizar una regresión lineal, pero dinámica. Sí, es decir, recomendaba regresión lineal, pero ante la necesidad de mis datos, encuentro en la literatura que pueda hacer una regresión lineal dinámica. Entonces ahí empleé una regresión lineal dinámica cuando necesitaba cuantificar cuál ha sido el aporte del Fondo Nacional de Garantías de Colombia en la movilización de crédito de las pequeñas y medianas empresas del país. Pero cuando ya entro a incorporar los indicadores de riesgo moral, ahí ya hablo del efecto en el crédito y la literatura habla de modelos de modelos LOGI, modelos TOBI. Entonces allí trabajo con un modelo logístico, es un modelo LOGI que está recomendado esencialmente por la literatura y efectivamente muestra, según la literatura y los resultados, muestra una amplia capacidad predictiva, aún comparándolo con los modelos de Machine Learning que están muy usados a la fecha. Ahí usé modelo Logi. Al igual cuando lo considere en probabilidades de quiebra, también se utilizan modelos Logi. Okay. Pero ya en el último, que tiene que ver con el riesgo moral en el sector bancario del país, allí utilicé un modelo con corrección de errores, un modelo BEC, okay, que me permite capturar relaciones de las variables de corto plazo y de largo plazo. Digamos, ese ha sido digamos como los modelos por donde me he movido y repito, considerando toda la gama que pueden haber, pero punto de partida lo que dice la literatura y ahora sí veo cómo están mis datos para poder luego ahora sí aterrizarlo a mi modelo. No, muchas gracias, con eso es suficiente. Nada más era parte de que tener una idea de lo que había sido y ya después lo veré con detalle y nuevamente felicidades por la presentación y por el paper de Finance Research Letters, también hay que reconocerlo porque qué bárbaro, no se ve que el trabajo está excelente. Gracias, muy amable. Gracias nuevamente, José. Con mucho gusto. Doctor, pues me sumo a las felicitaciones por tan interesante presentación. Nos deja, como siempre, aquí el interés por seguir investigando un tema muy importante. Y reiterarle el agradecimiento a nombre del doctor Rogelio, me permito hacerlo, y del IESCA, y de los compañeros del doctorado en alta dirección. Agradecerle su participación. Esperamos en un futuro próximo volver a contar con su presencia, con su participación. En los temas que usted ha comentado que está investigando, nos sería de mucho interés que pudiera presentarnos avances o incluso ya los papers en su oportunidad. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos los participantes también. Doctor, pues aquí tiene usted su casa y felicidades de nueva cuenta. Muchas gracias, doctor. Gracias a doctor Rogelio, a la universidad por la invitación. Me parece una excelente sesión lo que tiene, excelente oportunidad para la interacción del conocimiento. Maravilloso que lo puedan dar a sus estudiantes de doctorado y por aquí a la orden. Mil gracias por la invitación. Con todo gusto. José. Pues nada más para finalizar, tu constancia respectiva por este webinar está en firma de aquí de las autoridades. Una vez la tenga, te la comparto por correo y a la que nos veamos te la llevo el original. Gracias. Claro que sí, nos veremos pronto. Y abierta la invitación a volver. Todos vamos a llevársela, doctor. Y igualmente, hazla extensiva a tus colegas, ahí a otros colegas de la Javeriana que algo quieran compartirnos. Aquí está el espacio abierto, aquí el maestro Julio Almanza tiene un problema ahorita creo con su cámara y su video me decía y no ha podido interactuar mucho, pero pues él es el también que coordina aquí todo este evento, entonces nos coordinamos con ellos y será un gustazo ya tener a más de la Javeriana aquí participando con nosotros como siempre, que tenemos un lazo muy fuerte con todos ustedes, como tú sabes. Bien. A la orden, con mucho gusto. Abrazo fuerte, muchas gracias. Felicidades al moderador, maestro Miguel Ángel, muchas gracias. Nada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Excelentes participaciones aquí también de los participantes, Irecine y Angelina, muy amables. Pues nos vemos en el próximo, a finales de junio. Les pasamos la información, gracias. 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 Gracias.